Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Este sábado va a celebrarse en el Teatro de Tías el segundo Congreso de Autismo de Lanzarote, organizado por Sentir TEA, y tenemos con nosotros pues a la presidenta, ¿no? Sí. A la presidenta Saula Rodríguez. Bienvenida, Saula. Muchas gracias. Segundo congreso, eso fue el año pasado, que el año pasado creo que fue en el Centro Cívico de Arrecife, ¿no? No, el año pasado lo hicimos en el fondeadero de Tías. Ah, en el fondeadero. Sí. Vale. Bueno, el segundo Congreso de Autismo, Sí. Sentir TEA, siempre es bueno recordar qué es Sentir TEA. Bueno, pues Sentir TEA es una asociación que nace de, de un grupo de madres que nos encontramos con una falta de recursos abismales en el colegio, en este caso fue en San Bartolomé, y bueno, de ahí partimos, empezamos a luchar cada uno por separado, vimos que por separado no hacíamos mucho, y pues pensamos en asociarnos y así pues más familias, más peso y pues más caso también. Y en este tiempo, cuando ustedes se ponen y dicen, uy, menos mal que lo hicimos, o se arrepiente de decir, mira, mucho trabajo para lo que estamos sacando. No. Es un trabajo duro el que hay detrás. ¿Ustedes están acostumbrados a trabajar? También hay que decirlo. Sí. Sí, es un trabajo bastante duro porque al final, pues te encuentras no solo tu realidad, sino con, pues en este caso, el de los asociados que están con nosotros, que son muchas realidades, y gente que no pertenece a la asociación que también buscan ayuda. Y bueno, y al final luchamos un poco pues por todos los derechos de todas las personas autistas y de sus familiares. Y bueno, yo creo que se fundó también con esas ganas, ¿no? de brindar una calidad de vida y de luchar por los derechos de las personas autistas. Porque claro, hablamos del autismo, el autismo no todos los niños y niñas autistas son iguales, los niños, niñas y las personas. Porque es al final, que es lo que ustedes también quieren un poquito decir, que no todos, porque a veces vemos las películas, ¿no? Vemos los clichés esto y no Exacto. tiene nada que ver, ¿no? No. Lo que queremos que se entienda, que al final es el fin, ¿no? de hacer estos eventos y de hacer charlas y pues de un poco dar información a las personas que se encuentran, a las familias que están en el espectro y a las que no también un poco, pues eso de que sepan que no todos somos iguales. Es un espectro bastante amplio, hay diferencias como hay diferentes personas neurotípicas, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre, y con diferentes apoyos adicionales y una línea bastante extensa de formas de ser. Bueno, estamos viendo el cartel, ahora hablaremos un poquito más del Congreso, pero me gustaría también un poquito, ustedes como asociación, ¿en qué están luchando ahora? ¿Cuál es su principal lucha? Bueno, yo creo que la principal lucha, sobre todo de los familiares, es un poco cuando nos encontramos con el colegio, ¿no? Que es de lo que te contaba de la parte donde nació la asociación. Nos encontramos con un montón de barreras, no solo en el cole, sino también en los institutos, un montón de barreras, que al final es donde el mayor tiempo, aparte de casa, es donde más están nuestros hijos y donde, pues tenemos la mayoría de problemas por la falta de recursos que hay, y después ya también cuando dejan el cole pues hay como un agujero negro, ¿no? Un no saber qué hacer y bueno, al final también luchamos por muchísimas cosas, pues la dependencia y la discapacidad, que tiene una lista de espera enorme y son recursos que necesitamos para brindar los apoyos necesarios a las personas autistas. Claro, porque uno de los objetivos del colegio es que todo niño autista esté como con todos los, es decir, que no haya, ¿no? Que no haya al final esas separaciones, ¿no? Porque lo ideal es la integración, ¿no? Que se críe como un niño corriente, ¿no? Exacto, buscamos pues que las segregaciones no existan, sería lo ideal, y que que al final los niños todos estén en aulas ordinarias como el resto y que se le brinden los apoyos que necesita en su aula ordinaria con sus compañeros. Y Sentir TEA llevó a cabo un proyecto el año pasado de patios dinámicos, un poco pues para que nuestros hijos e hijas no quedaran, por esa falta de habilidades sociales, no quedaran un poco solos en los recreos, sino que se les enseñara a jugar y también al resto de niños a enseñarles a jugar. Que una vez que ya esto, al final los niños son tan inteligentes que al final son los que no tienen ningún tipo de barreras, pero también hay que ayudarles, claro, porque a veces cuesta, ¿no? Cómo acercarte a un niño que a lo mejor está un poquito más retraído o no, o todo lo contrario, ¿no? Porque yo creo que al final es abrir un poco la mirada y los niños entre niños no tienen problemas, claro. Es decir, al final las barreras tenemos más... Se las creamos a veces los adultos. Sí.
Entonces, bueno, es un poco enseñarlos, igual que se les enseña matemáticas, se les enseña a escribir y se les enseña a sumar, pues enseñarlos a jugar, ¿no? Bueno, y a los demás, pues que respeten sus espacios, sus tiempos y bueno, yo creo que los niños, sobre todo cuanto más chiquititos, son más inteligentes, absorben todo muchísimo más y tienen una mirada como más suave siempre con los compañeros. Y después está lo del diagnóstico, ¿no? Que ese es otro de los temas, porque es fundamental cuando ya tengas el diagnóstico poder optar a algún tipo de ayuda y también a tratamientos, ¿no? Tratamiento médico en general. Bueno, ese es otro de los problemas que nos encontramos, es la lista de espera que hay en salud mental, que es abismal. Y bueno, y sin un diagnóstico por el Servicio Canario de Salud, es verdad que no se brindan los apoyos necesarios tanto en los colegios como en el resto, no solo prestaciones económicas, sino otro tipo de ayudas que, bueno, pues que nos hacen falta el día a día a las personas autistas y también a las familias. Bueno, este sábado a las 9:30 en el Teatro de Tía, ¿está abierto a todo el mundo? Puede ir quien quiera, están las entradas a la venta en econtradas.com y bueno, ahí puede ir quien quiera, pueden ir desde, bueno, el año pasado tuvimos una amplia gama desde profesionales de gabinetes privados, del Servicio Canario de Salud, pues también tuvimos familias, muchísimas familias y profesores. Bueno, este año yo tengo por aquí una lista que tienen ustedes en ese cartel, el que me ha llamado la atención porque lo veo muy jovencito, Pau Brunet, sí. ¿no? Que yo digo, este es un niño. Sí, tiene 12 años recién cumplido esta semana y bueno, es un niño autista que junto con su padre han abierto, ¿no? Un poco la mirada para que, bueno, el autismo explicado desde, siempre vemos a los activistas más mayores, ¿no? Hablando. Y bueno, es una mirada de un niño de 12 años y bueno, explica un poco pues cómo se siente y qué es el autismo, ¿no? Pero que un niño, pero que ya está acostumbrado a ir a platos de televisión a nivel nacional y de todo. Sí, además se recorre España en diferentes teatros con un aforo súper grande y bueno, va a programas de televisión también. Entonces, bueno, los niños, cuando te lo cuenta un niño, ¿no? Ya. Pero claro, eso después también es el ejemplo del autismo, ¿no? Es decir, que es un espectro, ¿no? Que ustedes dicen, hay niños que a lo mejor pueden estar y otros niños que evidentemente no pueden ir a dar una conferencia, ¿no? Pero eso significa que cada persona tiene que tener un tratamiento específico, no sé si un tratamiento, porque cuando hablo de tratamiento parece que es de pastillas, ¿no? Sí, no, bueno, es un apoyo, ¿no? Tiene que tener diferentes tipos de apoyo. Sí es verdad que, bueno, pues que lo que comentábamos antes, que hay niños que, pues mira, por ejemplo el caso de Pau, que se recorre toda España y va un poco pues poniendo píldoras, ¿no? En todos sitios para que se vaya entendiendo lo que es el autismo, visto desde la perspectiva de un niño de 12 años junto con su padre, que es de gran ayuda. Y bueno, y luego hay niños que la necesidad de apoyo es mayor. Claro, son diferentes. Después está Sol Solís. Sí, Sol Solís es experta en comunicación de sistemas alternativos y aumentativos, que es bueno cuando las personas autistas no tienen una comunicación 100% efectiva, verbal, pues van acompañadas como de una tablet, ¿no? Para que lo tenga, donde ahí pueden ir expresando pues cómo se sienten o lo que necesitan. Entonces, bueno, es un sistema que cada vez usamos más, pero que todavía hay familias que nos perdemos en el contenido. Claro, pero por eso a veces lo importante de los recursos, ¿no? Sí. Es decir, a veces tú, como le pasa a cualquier persona, incluso hasta para entrenar al fútbol, si tú no tienes unas playeras, unos botines buenos, ni tienes una ropa, pues al final pues no vas a desarrollarte, no vas a desarrollarte como deportista. Pues tú pasa igual, hay muchísimos recursos, pero si tú no tienes acceso a ellos, pues al final estás... Sí. ¿no? Es lo que siempre hablamos, la falta de información, ¿no? Cuando a las familias, sobre todo, familias o ya personas adultas se les da un diagnóstico, el no acompañamiento hace que, bueno, pues que no puedas recibir 100% la atención que Y este tipo de congresos al final te abre también la mente para ver, oye, todo lo que se está investigando a nivel nacional o todo ese tipo de cosas, que también de las familias, sobre todo las familias, ¿no? Que digan, oye, pues podemos... Hay muchísimas familias y profesionales que al final sí están metidos en el meollo y conocen, pero bueno, esto también es una forma de, pues siempre nos tenemos que ir... renovando, actualizando. Y bueno, es una forma de actualizarnos y de también pues las familias que están entrando ahora, familias y personas autistas que están entrando ahora en este mundo, conozcan pues todos los recursos y... Vale, después Albert Román, creo que, o Alberto Román. Alba. Alba Román, sí, es una chica activista, ella sí, autista es también. autista también, sí.
Y bueno, para mí es maravillosa porque habla sin filtro y habla, bueno, pues lo que verdaderamente, ¿no? Cómo somos las personas autistas y cómo y con lo que nos encontramos en el día a día, ¿no? Después está Ernesto Reaño. Ernesto Reaño es psicólogo y lingüista, que él es a nivel internacional, pues yo creo que uno de los mejores ahora, pues, bueno, digamos, profesionales que existen. Y bueno, aparte de autista también y altas capacidades, es una persona que explica... Es decir, estamos hablando de un congreso que se ha traído gente potente. Sí, sí, gente a nivel potente. Internacional y nacional, sí. Ajá. Y también de aquí de casa. Sí. Inés López, que está por ahí también. Inés López forma el equipo directivo de CEPAMA, que es una asociación de mujeres también, que lucha por, bueno, pues por la dignidad y los derechos de las mujeres y de las niñas autistas. Gonzalo Pin, que tiene pinta de médico. Sí, Gonzalo Pin es un doctor que está... bueno, es en el sueño, su fuerte es el sueño, y explica un poco el sueño de las personas autistas que, bueno, que suelen existir unas comorbilidades con el trastorno del sueño y bueno, es un poco complicado. Y bueno, él nos viene a explicar un poco pues de qué trata y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro, porque hablamos cuando hablamos es neurología, evidentemente, sí, sí, ¿no? Todo ese tipo del sueño, ¿no? Todo ese tipo de cosas que al final, la neurodiversidad que se habla, ¿no? Sí. Y después termina con Anuska González. Sí, Anuska es coordinadora del centro de Adislán, de aquí de Lanzarote. Sí, ya me sonaba, y digo, esta manera que está aquí. Sí, sí, yo estuve por aquí. Y bueno, es maravillosa y vienes a contarnos sobre pues, el método centrado en las familias, ¿no? Cómo trabajar, no solo con ellos, que estamos muy acostumbrados a llevar a nuestros hijos a gabinetes de pedagogía, de terapeuta ocupacional y logopedia, sino que además pues el método centrado en las familias, cómo se trabaja con las familias y se empodera a las familias para que seamos capaces de ayudar a nuestros hijos. Es que a veces es normal, los padres y las madres, que nos desvivimos tanto por nuestros hijos que nos olvidamos de nosotros, ¿no? También. Y en ese caso es importante que digan, sí, por mucho que tú quieras a tus hijos, evidentemente tienes que cuidarte para después tú... Es como lo de las ventanillas esto de los aviones, cuando cae esto del oxígeno, lo primero dice póntelo tú y después se lo pones a la otra persona, sobre todo si es un niño. De nada vale que se lo vayas a poner al niño si tú al final no... Es súper importante el autocuidado bueno, en este caso de los padres, ¿no? Que ya de por sí una maternidad o paternidad neurotípica, digamos, con niños sin ningún apoyo adicional es complicada, pues bueno, un poquito más complicada se nos hace. No, yo digo muchas veces no porque tengamos un hijo autista, sino porque al final tenemos que luchar con barreras fuera de casa. Y es como una doble lucha, ¿no? Pues, sí, porque dice, yo soy capaz de manejarme con mis hijos, pero claro, lo que pasa de la puerta para afuera, si no... Claro, un poco lo que hemos hablado de las barreras en el cole, lo que nos encontramos con las listas de espera en discapacidad, en dependencia o en sanidad. Entonces, esas son luchas que enfrentamos los padres y que, bueno... Y que hablamos de autismo que no es algo que pase a 2 o 3 personas, es decir... Está claro que lo estamos viendo, ¿no? En Lanzarote hay 2 asociaciones, hay muchas familias, otros colectivos que también trabajan con personas, es decir, que no hablamos de un niño o de 2 niños, que hay muchos cada vez niños. Sí, y cada vez, gracias a que ya las valoraciones están más en el día a día, ¿no? Y que los diagnósticos llegan, pues, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que existe, o sea, se sube el número muchísimo, sobre todo nos damos cuenta en los colegios, porque luego tampoco el Servicio Canario de Salud tiene unas estadísticas, entonces no podemos guiarnos por ahí, pero sí por los coles, y en los coles nos damos cuenta de que hay muchísimos niños, el aumento de niños en el espectro ha aumentado casi el doble. Bueno, Saula, les queda todavía mucho trabajo, para terminar todo en el Teatro de Tías a partir de las 9:30 este sábado. Entren en Ecoentrada. Ecoentrada. Es que además, te digo, viene gente muy potente a nivel nacional e internacional, sobre todo para hablarte de autismo familias, que ya sabemos que en Lanzarote hay muchísimas, y si no también profesionales del sector, que es importante que los profesionales, profesores, que vayan también, ¿no?, formándose en esto, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y nosotros nada, continuamos en el magazine. Hace poquito fue el Día Internacional del Niño. El Ayuntamiento de Tías hizo un pequeño vídeo, y la verdad que no lo habíamos puesto todavía, pero lo vamos a poner porque la verdad que está bien elaborado. Así que nos vemos con el Día Internacional del Niño, que es prácticamente todos los días, y continuamos en el magazine.
Cada niño y cada niña merece ser feliz. Crecer con amor en un lugar seguro. Hoy es nuestro día. Es un día para recordar nuestros derechos. Tenemos derecho a aprender y a soñar grande. A estar sanos, cuidados y protegidos. A ser tratados igual, sin importar cómo seamos ni de dónde vengamos. Sonreír, jugar y ser niño todos los días. Porque jugar no es solo diversión, es también un derecho muy importante. Celebramos con alegría y con compromiso. Que todos los niños tengan lo que necesitan. Para que todos podamos vivir una infancia bonita. Y para que nunca se olviden de nuestros derechos. ¡Feliz Día del Niño! Desde el Ayuntamiento de Tía protegemos los derechos de niños y niñas y trabajamos por cuidar su futuro. ¡Feliz Día del Niño!